Es cómo se ha dado la transición de pasar de una acción social, humanitaria, asistencial, hacia una acción más política como defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, la primera vez que yo visité los albergues hace 6 años, los veía como estos espacios de derechos humanos. No era un espacio de ayuda humanitaria, son espacios de derechos humanos donde el migrante puede tener acceso a sus derechos básicos, pero aparte a la seguridad, a salvar su vida, a tener integridad y a que su dignidad sea respetada. Entonces, ¿quién quiere empezar por decirnos cómo fue esa transición de hacer una ayuda social, humanitaria, asistencial, hacia estos espacios que ya se han vuelto espacios de defensa de los derechos humanos de los migrantes? Bueno, pues cuando uno no conoce sus derechos, cuando uno no los conoce, porque prácticamente nosotros no sabíamos ni qué eran los derechos y que tenía derechos también por parte. Entonces, cuando empecé a conocer que yo tenía un derecho y que yo tenía el poder de exigir que se respetaran, empecé a darme cuenta, bueno, los tengo, pero no los he ejercido, no lo he hecho. ¿Cómo lo voy a hacer, verdad? Respetándome, haciendo respetar mis ideas, decía, bueno, ahora sí, el sentir fue cuando me dijeron, es que tú tienes derechos y tú puedes ejercerlo así, así. Yo decía, ¿y cómo lo hago? Porque no conozco, porque como mujeres campesinas estábamos enfocadas al trabajo del campo y de la familia, ¿no? Pero cuando llegó esto, cuando Dios propuso, a ver, vénganse ustedes las mujeres a trabajar, entonces fue cuando me empezó a enseñar que si yo podía defenderme a mí misma, podía defender a aquel que estaba allá, aquel que estaba pasando el momento más difícil, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a conocer que los derechos humanos, muchos no los conocemos, no los sabemos, ¿no? Cuando lo empecé a conocer, entonces pude decirle al migrante, tú tienes un derecho, por lo tanto tienen que respetar, ¿sí? Porque tú vas viajando, muchos son violentados desde que tú inicias este caminar, o desde tu propio país ya están siendo violentados tus derechos. Empezamos a tener ese conocimiento y empezamos a informarnos mucho mejor para poder defender a estas personas, y no solamente a los migrantes, sino a la gente de nuestra propia comunidad, a la gente que vemos que lamentablemente abusan de ellos, ¿no? ¿Sí? Yo nunca me había enfrentado a los policías, ¿sí? Y cuando los policías me dijeron que los derechos humanos se los pasaban por donde quisieran, yo le dije, pero a mí me respetas, o sea, te los puedes pasar donde tú quieras, pero el mío lo respetes, ¿sí? Porque ahí pude darme cuenta que a veces necesitamos el valor, ¿sí? Que no debemos agachar la cabeza, porque no debemos agachar la cabeza ante nadie. Somos personas que tenemos y que podemos caminar siempre con la frente en alto, ¿sí? Había un policía que había fallecido, uno de los migrantes, y me decía, es que te estás metiendo en un gran problema. Y yo le decía, ¿y quién te dice a ti que yo me estoy metiendo en un gran problema? Porque estas gentes son personas delincuentes, son personas que expulsan el país porque no nos quieren. Y yo le dije, ¿y cómo te consideras tú? Tú también puedes ser un delincuente. Y voy aquí contigo. Y no te tengo miedo, porque Dios camina conmigo. Entonces, a veces necesitamos ser cortantes, porque muchas veces lo único que quieren es aprovecharse de la mente de las personas, manipularlas,
utilizarlas. Y es ahí donde uno tiene que actuar y uno tiene que decir, no, es el momento de empezar a actuar y de poder decir que los derechos humanos son derechos que todos podemos exigir y que todos podemos llevar a cabo donde quiera que estemos, ¿sí? Ahorita que estaba en Londres pude darme cuenta de los africanos, y a mí en lo personal digo, son seres humanos que luchan, que lo único que están pidiendo es una fuente de empleo, no están pidiendo cosas que no se puedan negar y a la cual todos tenemos derecho a vivir una vida digna, porque no estamos pidiendo que nos den, que nos solucionen el problema, no, estamos pidiendo trabajar, porque queremos sacar adelante a nuestros hijos, porque queremos que se nos respeten, ¿sí? Con el solo hecho de que empezaran a respetar los derechos humanos, ya estaríamos haciendo un cambio. Pero debe de empezar por la cabeza, que son los gobiernos. Ellos son los primeros que deben tener muy claro esos derechos, porque son los que más violan los derechos de todas las personas. Entonces, no ha sido